Comenzaremos con una historia que, incluso para los estándares de las tragedias más terribles, se destaca. Miren a esta mujer. Es Alma Delia Fuentes. La joya del cine mexicano de los años 50, una actriz cuya mirada penetrante y belleza angelical hacían que los corazones se detuvieran. Su carrera se disparó hasta los cielos después de su papel en la película de culto del gran director Luis Buñuel, Los Olvidados, que resonó en todo el mundo y ganó un premio en el Festival de Cannes. Parecía que el mundo entero estaba a sus pies. Y ahora imaginen que esta misma mujer, este ícono de estilo y belleza, terminó sus días en un garaje abandonado, lleno de basura y excrementos. Olvidada, sola, abandonada incluso por sus propios hijos. ¿Cómo pudo suceder esto? Averiguémoslo. Alma Delia Fuentes nació el 20 de enero de 1937 en la Ciudad de México. Formaba parte de una familia enorme, donde además de ella crecían otros 10 hermanos y hermanas. Su padre, dueño de una pequeña tienda, a duras penas mantenía a una familia tan grande. Desde temprana edad, la pequeña Alma comprendió que para escapar de las garras de una existencia modesta, necesitaba poseer algo especial. Y lo tenía, una fotogenia increíble y un talento artístico innato. Ya a los 10 años debutó en el cine y a los 16 se convirtió en una verdadera estrella. Actuó en docenas de películas. Cárcel de mujeres, ATM. A toda máquina, Las Tres Alegres Comadres, su nombre en los créditos garantizaba una sala llena. Trabajó con las principales estrellas de la época y su carrera ascendía meteóricamente. En su vida personal, también, todo parecía ir bien. A los 17 años se casó con su primo, Julio Graña, y pronto tuvieron una hija, Alma Delia. Luego hubo un segundo matrimonio, con el actor Rafael del Río, en el que nacieron otros 3 hijos. Alma Delia parecía encarnar la imagen ideal, una actriz exitosa, una esposa amorosa y madre de 4 hijos. Pero esto era solo una fachada. El punto de inflexión llegó en los años 60. De repente, en la cima de su popularidad, Alma Delia anuncia su retiro. Tenía solo 33 años. La razón oficial: quiere dedicarse a su familia. Pero la gente de su entorno susurraba que la verdadera razón era otra. Se decía que la actriz estaba cansada de la atención constante, de los rígidos marcos del sistema de estudios que le dictaban cómo vivir, qué decir e incluso qué sentir. Quería libertad. Pero esa libertad resultó ser fatal para ella. Después de dejar el cine, su vida se fue cuesta abajo. Su matrimonio se desmoronó. La relación con sus hijos, a quienes, según los rumores, siempre mantuvo a distancia, se deterioró por completo. Alma Delia se encerraba cada vez más en sí misma. Vendió su lujosa mansión y compró una casa más pequeña, en la que tuvo lugar su lento descenso a la oscuridad. Durante años no se supo nada de ella. El nombre de la otrora popular actriz se borró de la memoria de los espectadores y para la nueva generación no significaba nada en absoluto. Y entonces, en el año 2017, noticias impactantes se filtraron a la prensa. Los vecinos, preocupados por el terrible olor que emanaba de la casa de la actriz, llamaron a la policía. La escena que vieron los reporteros que lograron entrar fue apocalíptica. Alma Delia Fuentes, de 80 años, no vivía en la casa misma, sino en el frío garaje. El lugar estaba lleno de montañas de basura en descomposición, harapos, restos de comida y excrementos. Por todas partes corrían ratas. La exestrella yacía sobre un colchón sucio, demacrada, deshidratada, con una clavícula y un fémur rotos. Estaba plenamente consciente, pero apenas podía hablar. Fue hospitalizada de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Unos meses después, el 2 de julio de 2017, su corazón se detuvo. ¿Qué sucedió? Resultó que después de su divorcio y la disputa con sus hijos, la actriz se quedó completamente sola. Sufría de una depresión severa y, al parecer, del síndrome de Diógenes, un trastorno mental en el que una persona comienza a acumular patológicamente cosas innecesarias, convirtiendo su hogar en un basurero. Sus hijos, según sus palabras, intentaron ayudarla, pero ella rechazaba cualquier contacto. Vivían sus propias vidas, mientras su famosa madre moría lentamente en la suciedad y el olvido. Murió aquella cuya sonrisa una vez esperaron millones. Pero si creen que este es un caso aislado, están profundamente equivocados. La historia de nuestro próximo héroe no es menos trágica. Se llamaba Fernando Soto, pero todo México lo conocía por el apodo de Mantequilla. No era un galán deslumbrante ni un héroe romántico. Era el mejor amigo. El compañero fiel, divertido y un poco torpe de las grandes estrellas, que con su sola aparición en escena provocaba una sonrisa. Actuó en más de 200 películas y fue el talismán de la suerte para gigantes como Pedro Infante. Su genio cómico era único.
Y su final se convirtió en un símbolo de la más negra ingratitud. Fernando Soto nació el 18 de abril de 1911 en la Ciudad de México. Estaba predestinado a ser artista. Su padre, Roberto Panzón Soto, fue uno de los comediantes más famosos de su tiempo. Desde pequeño, Fernando absorbió la atmósfera del teatro y los sets de filmación. No recibió una educación formal, pero su universidad fue el escenario. Poseía un don único, la capacidad de ser divertido sin perder el calor humano. Su carrera en el cine despegó en los años 30. Se convirtió en un actor de reparto indispensable. El campeón de la parranda, Ahí está el detalle, Soy puro mexicano, en cada una de estas películas creó personajes inolvidables. No actuaba, vivía en la pantalla. El público lo adoraba. Los actores consideraban un honor trabajar con él. Era el alma de cualquier fiesta, un hombre de una generosidad increíble. Y fue precisamente esta generosidad la que lo destruyó. Mantequilla nunca negaba ayuda. Repartía dinero a diestra y siniestra, organizaba opulentos banquetes para todo el equipo de filmación, ayudaba a los actores principiantes. No sabía en absoluto cómo administrar el dinero y creía que cuanto más das, más recibes. Por desgracia, esta ley no funcionó en su caso. Con la edad, la salud del actor comenzó a deteriorarse. Desarrolló una diabetes severa. La enfermedad progresaba, pero Fernando continuó trabajando mientras pudo mantenerse en pie. Sin embargo, llegó el día en que sus fuerzas lo abandonaron. La diabetes le provocó complicaciones, quedó prácticamente ciego y luego le amputaron una pierna. Quedó postrado en cama, sin trabajo y sin dinero. Toda su enorme fortuna, ganada durante décadas de arduo trabajo, se había evaporado. El gran comediante pasó los últimos años de su vida en una pobreza espantosa. Vivía en un modesto apartamento, completamente dependiente de su esposa. Aquellos a quienes una vez ayudó, aquellos que le juraron amistad eterna, se esfumaron. Las puertas de su casa ya no estaban abarrotadas de invitados. El teléfono permanecía en silencio. Se quedó solo con su enfermedad y su pobreza. Murió el 30 de junio de 1980. Y aquí se reveló el detalle más terrible. Su familia no tenía dinero ni siquiera para enterrarlo. No había con qué dar sepultura al gran Mantequilla, el favorito del pueblo. Solo gracias a la ayuda de unos pocos amigos fieles que reunieron la suma necesaria, su cuerpo fue enterrado. Así terminó el camino vital de un hombre que toda su vida regaló risas a la gente y a cambio solo recibió olvido y una pobreza humillante. De la historia de la pobreza humillante pasemos a la historia de un alma destrozada. Anna Bertha Lavey. Este nombre en los años 50 era sinónimo de belleza y éxito. En 1953 se convirtió en Miss México y luego fue al concurso de Miss Universo, donde obtuvo un honorable tercer lugar. Todas las puertas se abrieron para ella. Los productores de Hollywood le ofrecían contratos, los mejores directores de México soñaban con tenerla en sus películas. Su vida parecía una imagen perfecta. Pero un solo disparo, que sonó en una noche fatídica, hizo añicos esa imagen. Ana Berta nació el 12 de septiembre de 1934 en la ciudad de Tecolotlán. Su padre, un hombre de carácter duro y autoritario, decidió desde la infancia de su hija que se convertiría en una estrella. Invirtió en ella todas sus fuerzas y recursos, controlando cada uno de sus pasos. Y lo consiguió. Tras su victoria en el concurso de belleza, Anna Bertha se convirtió en una de las actrices más solicitadas. El secreto de la vida feliz, Adán desnudo, El conquistador de la luna, brilló en docenas de películas. Su vida personal también estaba en el centro de atención. Tenía un romance vertiginoso con el joven y prometedor actor Agustín de Anda. Eran la pareja más hermosa de México, todo el país esperaba su boda. Iban a casarse el 29 de mayo de 1960. Pero 2 días antes de la boda, ocurrió la tragedia que la cambiaría para siempre. El padre de Anna Bertha nunca había visto con buenos ojos a su prometido. No lo consideraba lo suficientemente bueno para su hija. Aquella noche, el 27 de mayo, se produjo otra discusión entre los hombres. Sobre qué discutieron exactamente, no se sabe con certeza. Corrían rumores de que Agustín había anunciado su intención de llevarse a Ana Berta a España después de la boda, lejos de su autoritario padre. Sea como fuere, la disputa verbal terminó en tragedia. El padre de la actriz sacó una pistola y le disparó 2 veces a su prometido. Agustín de Anda murió en el acto, en los brazos de su prometida. Ese momento fue el punto de no retorno para Ana Berta. Su mundo se derrumbó. Su padre, el asesino de su amado, fue condenado, pero eso no podía devolverle ni a su prometido ni su paz mental. Cayó en la más profunda depresión.
Intentó trabajar, incluso actuó en varias docenas de películas más, pero ya no era la misma Anna Bertha brillante y llena de vida. El fuego en sus ojos se había extinguido. Finalmente, no pudo soportarlo más. Dejó el cine, vendió sus propiedades en la Ciudad de México y compró un rancho aislado. Allí pasó el resto de su vida. En completo aislamiento. Luchó contra el alcoholismo, que se convirtió en su único compañero. No se comunicaba con nadie, no daba entrevistas y no aparecía en público. La exreina de belleza, la estrella a la que millones aplaudieron, se convirtió en una ermitaña, enterrándose voluntariamente en vida. Murió el 24 de octubre de 2013 por complicaciones tras una operación de pulmón. Pero en realidad, su alma murió aquella lejana noche de mayo de 1960. ¿Creen que solo un amor desdichado o la pobreza pueden llevar al colapso? Nuestra próxima heroína demuestra que hay un enemigo mucho más insidioso. Son nuestras propias pasiones. Conozcan a Fanny Kaufman, pero para todos ella era la Vitola. Una actriz cómica única, cuyo nombre está inseparablemente ligado al legendario comediante Tintin. Su dúo era una mezcla explosiva de humor, absurdo e improvisación genial. Era la reina de la risa. Pero tras bambalinas, su vida se convirtió en una tragedia, cuya culpa fue una única pasión destructiva, el juego. Fanny nació en la ciudad canadiense de Toronto el 11 de abril de 1924 en una familia de emigrantes judíos de Polonia. Pronto la familia se trasladó a Cuba, donde pasó su infancia. Desde joven mostró talento para el canto y el baile, y ya en la adolescencia actuaba en el escenario. A principios de los años 40 llegó a la Ciudad de México y casi de inmediato entró en el cine. Su apariencia poco convencional, alta, delgada, con una mímica increíblemente expresiva, era ideal para los papeles cómicos. Fue descubierta por Germán Valdés, también conocido como Tintán, quien la invitó a su película, El hijo desobediente. Este fue el nacimiento de uno de los dúos cómicos más grandes de la historia del cine mexicano. Juntos protagonizaron más de 30 películas. El Rey del Barrio, Ay qué rico mambo, estas cintas se convirtieron en clásicos. La Vitola ganaba sumas de dinero fabulosas. Estaba en la cima del éxito. Y fue entonces cuando el juego entró en su vida. El póker. Al principio era solo un entretenimiento, una forma de pasar el tiempo entre rodajes. Pero muy rápidamente se convirtió en una manía. Fanny resultó ser una jugadora increíblemente compulsiva. Podía jugar durante días enteros, apostando todo lo que tenía. Sus colegas del set contaban con horror cómo perdía fortunas enteras en una sola noche. Lo perdió todo. Lujosas casas, coches caros, joyas, todos sus ahorros. Se hundió en deudas enormes. Los productores le daban anticipos para futuras películas y ella los despilfarraba inmediatamente en la mesa de juego. Su talento seguía intacto, pero su reputación ya jugaba en su contra. Los directores tenían miedo de trabajar con ella. Al final, se quedó sin nada. La gran Vitola, una vez una de las mujeres más ricas del mundo del espectáculo mexicano, se encontró en la ruina. Tuvo que mudarse a la modesta casa de uno de sus hijos. Siguió actuando esporádicamente en pequeños papeles, pero ya no era el mismo dinero ni la misma fama. Murió el 21 de febrero de 2009 en un hospital. Aunque no murió en completa soledad como otros héroes de nuestra historia, su suerte es un claro ejemplo de cómo una persona puede destruir con sus propias manos todo lo que ha logrado, cediendo a sus demonios. Y finalmente, la historia de un hombre que fue un rey. No solo un actor, sino todo un fenómeno. Germán Valdés, Tintán. Una leyenda. Todo el país lo adoraba. Era un ícono de estilo, un comediante brillante, cantante, bailarín. Introdujo en la cultura mexicana la figura del pachuco, un rebelde elegante. Parecía que este hombre era invulnerable. Ganaba millones, sus películas batían todos los récords de taquilla. Y sin embargo, murió prácticamente en la indigencia y su enorme fortuna se disolvió como el humo. Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo nació el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México. Creció en una familia grande, con 9 hijos. Su padre era agente de aduanas y la familia se mudaba a menudo. Fue en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez donde el joven Germán se familiarizó con la cultura, pachuco, los dandis mexicoamericanos que vestían trajes anchos, hablaban una mezcla de español e inglés y escuchaban jazz. Esta imagen la llevaría a lo largo de toda su carrera. Comenzó en la radio, donde su talento como comediante improvisador fue rápidamente reconocido. En 1943 debutó en el cine y fue una marcha triunfal. Tintán se convirtió en el actor más taquillero de su tiempo. Era un hombre increíblemente generoso, derrochaba el dinero, ayudaba a amigos y familiares.
Vivía a lo grande, compraba yates, coches de lujo, coleccionaba trajes caros. Pero esta generosidad tenía un lado oscuro. Confió por completo la gestión de sus finanzas a managers y productores sin escrúpulos. Firmaba contratos sin leerlos, se metía en negocios dudosos. Corrían rumores de que lo engañaban descaradamente, haciéndole firmar hojas en blanco sobre las que luego imprimían pagarés. A finales de los años 60, su imperio financiero se derrumbó. Estaba ahogado en deudas. El servicio de impuestos lo perseguía. Tuvo que vender prácticamente todas sus propiedades, incluyendo su yate favorito y sus lujosas casas. Una vez incluso fue arrestado por unas horas por un cheque sin fondos. Para un hombre de su estatus, fue una humillación inaudita. Pero incluso en los momentos más difíciles, no perdió su famoso sentido del humor y su dignidad. Siguió trabajando, aunque ya no con el mismo esplendor. A principios de los 70, le diagnosticaron cáncer de hígado y de páncreas. La enfermedad progresó rápidamente. La familia le ocultó el diagnóstico mortal para no quitarle la esperanza. Murió el 29 de junio de 1973, convencido de que simplemente tenía hepatitis. Se fue de este mundo en paz con su familia, pero prácticamente sin un céntimo. De sus millones no quedó nada. Solo el inmenso amor del pueblo y más de un centenar de películas que aún hoy nos hacen reír.